En una época de agitación, donde el destino de una nación siempre estaba al borde del abismo, había un hombre cuya sabiduría y decisiones dieron forma al futuro de un imperio. Pero, ¿cómo pudo alguien que parecía poseer la respuesta a todas las preguntas fracasar tan trágicamente? Esta es la historia del rey Salomón, el hombre que pidió sabiduría y obtuvo riquezas, honor y un reino próspero, pero también el hombre que se ha perdido a sí mismo en las trampas del poder y las influencias externas. ¿Alguna vez te has parado a pensar en cómo las decisiones de un líder pueden, literalmente, dar forma a la historia durante generaciones? Imagínate a ti mismo en el lugar de Salomón. Eres el rey de un vasto y poderoso imperio, admirado por tu sabiduría y capacidad para resolver incluso las disputas más difíciles. ¿Qué harías si Dios mismo te ofreciera algo que tu corazón deseara? ¿Qué pasaría si, después de todo esto, las decisiones que tomaste terminaran dividiendo tu reino y traicionando al mismo Dios que te dio todo? La respuesta, sorprendentemente, no solo está en las acciones de Salomón, sino en sus decisiones, que parecen pequeñas, pero son de hecho los pilares de su caída. La historia de Salomón es una verdadera lección sobre los peligros del orgullo, las tentaciones del poder y la falta de vigilancia espiritual. Pero también es una reflexión sobre cómo, muchas veces, la grandeza viene acompañada de grandes retos y dificultades internas. Si estás interesado en explorar más historias que han dado forma a la historia de Israel, no olvides darle me gusta a este video y suscribirte a nuestro canal. Comenta a continuación lo que piensas de la historia de Salomón y cómo sus decisiones impactaron su vida. Continuemos juntos este viaje de aprendizaje. Antes de convertirse en rey, Salomón se enfrentó a una feroz lucha por el trono, donde las intrigas familiares y las traiciones marcaron el camino hacia su reinado. Su padre, el rey David, había prometido que Salomón sería el próximo en gobernar, pero la transición de poder no fue sencilla. Cuando su hermano Adonías trató de proclamarse rey, la tensión familiar se intensificó. Sin embargo, la intervención divina, a través del profeta Natán y su madre Betsabé, aseguró que Salomón tomara el trono, cumpliendo la promesa hecha a David. A la edad de 18 años, Salomón se convirtió en rey de Israel en un panorama político inestable. Sin embargo, era una decisión que le garantizaría un reinado marcado por la prosperidad y la construcción del gran templo de Jerusalén, símbolo eterno de la presencia de Dios entre el pueblo. Pero detrás de su brillantez, algo se estaba desarrollando en las sombras. Una decisión que a primera vista parecía simple comenzaría a poner en peligro todo lo que había logrado. ¿En qué consistió este error fatal? La respuesta se encuentra en las alianzas que formó, en las mujeres que tomó como esposas y en los dioses que, sin saberlo, permitió entrar en el corazón de su reino. Lo que comenzó como una nación unida y próspera, con un templo dedicado a Dios y riquezas incomparables, pronto se desmoronó. El rey que había pedido sabiduría para gobernar sobre el pueblo de Dios, ahora se enfrentaba a una crisis que desafiaría la esencia misma de su reinado. ¿Cómo sucedió esto? Averigüémoslo, ya que los últimos días de Salomón son un viaje que nos lleva a una reflexión profunda sobre los desafíos de ser un líder, las decisiones que nos definen y las consecuencias de los fracasos espirituales. Salomón no solo era conocido por ser el rey más sabio que Israel había tenido. Su sabiduría se manifestaba no solo en su capacidad intelectual, sino en la forma en que gobernaba con justicia, buscando siempre tomar decisiones que favorecieran el bienestar de su pueblo. Pero, ¿qué hace que la sabiduría de Salomón sea tan extraordinaria? ¿Cuáles fueron los acontecimientos que marcaron la historia y dieron prueba de su discernimiento? Para responder a estas preguntas, debemos retroceder en el tiempo,
a los primeros años del reinado de Salomón. Cuando subió al trono a la edad de 18 años, se enfrentó a desafíos monumentales. El reino de Israel, aunque próspero, estaba lejos de la estabilidad deseada. Además de asegurar su posición como rey después de la muerte de su padre, el rey David, Salomón necesitaba establecer un gobierno fuerte y justo capaz de unir a las tribus y garantizar la paz. Para él, más importante que el poder era la sabiduría. Y esto es lo que le pidió a Dios cuando en un sueño el Señor le ofreció todo lo que deseaba. Primero Reyes 3, 5, 14. Salomón, en su humildad y sabiduría, no pidió riquezas ni una larga vida, sino sabiduría para gobernar bien al pueblo de Israel. Reconoció que gobernar una nación no era una tarea sencilla, por lo que eligió la sabiduría como su mayor deseo. La respuesta de Dios fue sorprendente. No solo le otorgó la sabiduría que pidió, sino que también lo bendijo con riquezas y honor, dándolo a conocer en todo el mundo antiguo. Primero Reyes 3:12. Salomón se convirtió entonces en el hombre más sabio de su tiempo, y su reputación se extendió a los reinos vecinos. La sabiduría de Salomón se ha demostrado de muchas maneras, pero uno de los episodios más conocidos ocurrió al principio de su reinado, cuando dos mujeres se acercaron a él, ambas afirmando ser la madre del mismo niño. El caso parecía imposible de resolver, pero Salomón, con su astuta visión, propuso una solución inusual. Sugirió que el bebé fuera cortado por la mitad y que cada mujer recibiera la mitad del cuerpo. La verdadera madre pidió de inmediato que el niño fuera entregado a la otra mujer, demostrando su amor incondicional. Salomón entonces declaró que la mujer que deseaba la preservación del bebé era la verdadera madre. Primera Reyes 3, 16, 28. Este episodio no solo ilustró la sabiduría práctica de Salomón, sino también su capacidad para discernir la verdad en las situaciones más complicadas, demostrando su habilidad para aplicar los principios divinos a la resolución de conflictos humanos. Además, Salomón jugó un papel decisivo en el establecimiento de un gobierno eficaz y una administración que aseguró la prosperidad para el reino de Israel. También fue responsable de crear un sistema legal que reflejara la justicia de Dios, promoviendo la paz y el orden dentro de Israel. La famosa construcción del Templo de Jerusalén, una de las mayores hazañas de Salomón, formó parte de esta administración, pero también fue un símbolo de su devoción y sabiduría, mostrando cómo la fe y la justicia se entrelazan en el gobierno. Sin embargo, la sabiduría de Salomón no se limitó a su gobierno interno. Su reinado también estuvo marcado por alianzas estratégicas con otras naciones, como Egipto y el reino de Tiro, y por las relaciones diplomáticas con la reina de Saba, que viajó largas distancias para poner a prueba su inteligencia. Trajo consigo preguntas difíciles que Salomón respondió magistralmente, confirmando su sabiduría ante todos los reinos circundantes. Primero Reyes 10, 1, 13. La sabiduría de Salomón, por lo tanto, era más que un simple atributo intelectual. Ella lo convirtió en un líder respetado y admirado, capaz de tomar decisiones justas que aseguraron el crecimiento y la paz de Israel. Pero, como veremos más adelante, esta misma sabiduría, que parecía ser una fuerza imbatible, tampoco fue suficiente para evitar los errores que marcaron el final de su reinado. A pesar de su sabiduría, Salomón cometió un grave error que pondría en peligro no solo su reinado, sino también el futuro de Israel. Su fracaso no estuvo en gobernar o en tomar decisiones inteligentes, sino en su falta de lealtad a Dios, un error que, con el tiempo, resultó ser el punto de quiebre de un imperio próspero.
Cuando pensamos en Salomón, nos viene a la mente la imagen de un hombre justo y sabio, pero también era humano y como cualquier líder, se enfrentó a tentaciones que podían destruir todo lo que había construido. La Biblia narra que, a lo largo de su reinado, Salomón se involucró con muchas mujeres extranjeras, lo que a primera vista puede parecer una práctica normal para un rey en ese momento, dada la importancia de las alianzas políticas a través del matrimonio. Sin embargo, el problema radicaba en la naturaleza de estas relaciones y las consecuencias espirituales que traían. Salomón se casó con mujeres de pueblos cuyos dioses eran completamente diferentes al Dios de Israel. Estos matrimonios fueron vistos inicialmente como una forma de fortalecer las alianzas diplomáticas, pero finalmente abrieron la puerta a la idolatría en Israel. Según las Escrituras, Salomón tuvo 700 esposas y 300 concubinas, muchas de ellas de tierras extranjeras como Egipto, Fenicia y otras naciones paganas. Primera Reyes 11:3. El problema no era el matrimonio en sí, sino lo que estas mujeres traían consigo: prácticas religiosas contrarias al culto exclusivo de Dios. Al permitir que sus esposas adoraran a sus propios dioses, Salomón comprometió su lealtad a Dios, que había sido la base de su sabiduría y éxito al principio de su reinado. Dios había sido claro en las instrucciones dadas a Israel: no te casarás con mujeres de otros pueblos, porque pueden apartar su corazón a otros dioses. Deuteronomio 7:3-4. Salomón, al ignorar este mandato divino, permitió que la idolatría comenzara a introducirse en Israel. El mayor error fue permitir que estos dioses extranjeros tuvieran templos y altares dentro del propio territorio de Israel, un acto que era una violación directa de los principios que habían sostenido el pacto entre Dios y su pueblo. Salomón, que una vez había sido el gran defensor de la verdad divina, ahora se encontró construyendo templos a estos dioses, algo que generó la ira de Dios. Dios mismo, en una aparición a Salomón, expresó su desagrado. Dijo que debido a la infidelidad de Salomón, el reino sería quitado de su familia y entregado a un siervo de Salomón, aunque el reino no estaría completamente dividido mientras Salomón viviera. Primero Reyes 11:9-13. Dios, en su justicia, mostró a Salomón las consecuencias de sus acciones y la gravedad de su desobediencia. Esta falta de fidelidad tuvo un profundo impacto en Israel. Cuando Salomón murió, el reino se dividió en dos partes: el reino del norte, conocido como Israel, y el reino del sur, conocido como Judá. Esta división no fue una simple consecuencia política, sino un reflejo directo de la división espiritual que comenzó con la infidelidad de Salomón. Es importante entender que a pesar de la grandeza de Salomón, la fidelidad a Dios fue el fundamento que sustentó su sabiduría y autoridad. Cuando no cumplió ese compromiso, las consecuencias fueron profundas y duraderas. El reino que Salomón había unificado y llevado a la prosperidad, finalmente se fragmentó. La lección aquí es clara: la verdadera sabiduría y liderazgo comienzan con la fidelidad a principios espirituales sólidos. Sin ella, incluso el hombre más sabio puede caer. A Salomón también se le advirtió que sus acciones no pasarían desapercibidas y, sin embargo, no se arrepintió a tiempo. Las consecuencias de la idolatría y la falta de compromiso con Dios no solo afectaron a Salomón personalmente, sino que tuvieron un impacto duradero en el futuro de Israel. El pueblo que una vez había disfrutado de una era de paz y prosperidad bajo su gobierno, ahora se enfrentaba a la división y la decadencia. Por lo tanto, el error de Salomón no fue simplemente descuidar la ley de Dios, sino permitir que su ambición política y sus relaciones personales lo desviaran de su verdadera misión como líder de Israel, un pueblo que debía dedicarse al único Dios verdadero. La falta de fidelidad de Salomón a Dios no solo fue un fracaso espiritual,
sino también un error político, ya que causó el debilitamiento de la unidad y la fuerza del reino que tanto había buscado preservar. El reinado de Salomón es, sin duda, una de las historias más intrigantes de la Biblia, marcada tanto por grandes logros como por fracasos que afectaron profundamente el futuro de Israel. Salomón fue un rey admirado por su sabiduría, sus logros monumentales y la paz que trajo a su pueblo. Sin embargo, su legado no se limita a sus victorias. También dejó tras de sí un imperio dividido y un pueblo que se enfrentaría a la decadencia debido a las decisiones tomadas durante sus últimos años. En los primeros años de su reinado, Salomón experimentó una prosperidad sin precedentes. Bajo su gobierno, Israel ha alcanzado un nivel de estabilidad política y crecimiento económico que no se había visto antes. La construcción del magnífico Templo de Jerusalén, la consolidación de las alianzas internacionales y la paz con los vecinos fueron solo algunos de los aspectos que definieron la época dorada de Salomón. Su nombre resonaba como el de un líder sabio, capaz de resolver disputas complejas y tomar decisiones estratégicas que aseguraron la unidad y el crecimiento del reino. Sin embargo, con el paso de los años, los fracasos personales de Salomón comenzaron a pesar en su reinado. La falta de lealtad a Dios, como vimos anteriormente, comenzó a erosionar los cimientos del imperio. El contacto con mujeres extranjeras y la introducción de prácticas religiosas idólatras no solo rompieron el pacto sagrado entre Dios y el pueblo de Israel, sino que también debilitaron el corazón de Salomón, alejándolo de la sabiduría divina que una vez lo había guiado. Dios, en respuesta a los fracasos de Salomón, envió profetas para advertirle de las consecuencias de sus acciones. Sin embargo, la respuesta de Salomón fue tardía y sus acciones ya habían creado una división espiritual y política en el reino. Dios le reveló a Salomón que después de su muerte, el reino se dividiría. Aunque no presenció la fragmentación total, la profecía de que un siervo suyo, Jeroboam, tomaría el reino del norte se cumplió después de su muerte, marcando el principio del fin de la unidad de Israel. Esta división del reino no fue solo política, sino también espiritual. Lo que comenzó como una nación unida bajo la sabiduría y el mando de un solo rey, ahora se fragmentó en dos reinos independientes: el reino de Israel, gobernado por Jeroboam, y el reino de Judá, bajo el mando de Rehoboam, hijo de Salomón. A partir de ese momento, los dos reinos tomaron caminos separados, con una inevitable decadencia espiritual y política, exacerbada por la idolatría y las divisiones internas. Salomón murió después de un reinado de 40 años. Dejando atrás una nación que, aunque físicamente próspera, estaba debilitada espiritualmente. Su gran templo, que simbolizaba la unión entre Dios y el pueblo de Israel, pronto se convertiría en un recordatorio del fracaso de un rey que no pudo mantener su fidelidad al Señor. El esplendor que creó en Jerusalén se vio eclipsado por los errores que cometió, que tuvieron un impacto que repercutiría durante generaciones. El legado de Salomón es una amarga lección sobre el impacto de las decisiones personales de un líder en la nación que gobierna. Su sabiduría, que una vez trajo paz y prosperidad, fue subyugada por la idolatría y la falta de lealtad a Dios. Elementos que finalmente dividieron su reino y pusieron en peligro el futuro de Israel. El reino que construyó con tanto esfuerzo y visión fue, después de su muerte, dividido y debilitado, reflejando la fragilidad de los imperios humanos ante la desobediencia divina. La grandeza de Salomón fue acompañada por su caída, y su reinado sirve como un poderoso recordatorio de que, a pesar de toda la sabiduría que un líder pueda poseer, sin fidelidad a principios espirituales sanos, el imperio puede caer fácilmente. Salomón es recordado tanto por sus virtudes como por sus errores.
y su historia sigue ofreciendo lecciones sobre la importancia de la integridad, la fe y la lealtad a Dios en el ejercicio del poder. La historia de Salomón es una montaña rusa de éxitos y fracasos, de sabiduría y errores. Fue sin duda uno de los más grandes reyes de Israel, cuya sabiduría y poder fueron reconocidos en todo el mundo antiguo. Sin embargo, su reinado, que comenzó con promesas de grandeza y paz, terminó en división y decadencia. El imperio que construyó fue deshecho por su propia falta de lealtad a Dios, y sus fracasos personales impactaron el futuro de Israel durante generaciones. Salomón pidió sabiduría y, a cambio, recibió más de lo que podría haber imaginado: riquezas, honor y un reino próspero. Pero al final, fue la falta de vigilancia sobre sus elecciones espirituales lo que destruyó todo lo que había logrado. Las alianzas que formó, las prácticas religiosas que permitió y la idolatría que se extendió por todo su reino no fueron solo errores personales, sino decisiones que afectaron a toda la nación. La división del reino después de su muerte no fue solo una consecuencia política, sino un reflejo del impacto de las decisiones de Salomón en la unidad de Israel. No logró mantener la pureza de su fe y, al hacerlo, dividió al pueblo al que había prometido proteger y unir. El templo que construyó, símbolo de su devoción a Dios, se convirtió en un doloroso contraste con las decisiones que tomó al final de su vida. Sin embargo, la historia de Salomón no es solo una advertencia sobre los peligros de desobedecer a Dios. También es un recordatorio de la fragilidad de los imperios y de la importancia de las decisiones que tomamos como líderes, ya sean personales o espirituales. Salomón tenía todo lo que muchos podían desear: sabiduría, riquezas y poder. Pero al final, sus defectos más profundos fueron los de carácter y fidelidad. El reino que dejó no era el mismo que había heredado. Repartió no solo la tierra, sino también la confianza del pueblo. Si bien su sabiduría puede haber sido inigualable, su fracaso para mantener su fe inquebrantable causó una grieta irreparable, no solo en su propia vida, sino en el destino de Israel. La historia de Salomón sirve como una poderosa lección de que, si bien la sabiduría es crucial para gobernar, es la fidelidad a principios sólidos lo que sustenta el verdadero poder y estabilidad. La sabiduría sin lealtad a Dios puede ser fácilmente corrompida y convertida en fracaso. Cuando Salomón falló en este aspecto, lo que quedó fue un reino dividido, un imperio quebrantado y un legado de arrepentimiento. Aprendamos del ascenso y la caída de Salomón y recordemos que al final son las decisiones espirituales las que definen nuestro legado. Ahora que conoces la historia completa de Salomón, comparte este video con tus amigos y familiares para que más personas puedan aprender de los errores y aciertos de este gran rey. Y recuerda, la sabiduría es algo que podemos aplicar a nuestras vidas todos los días. Si te gustó este contenido, suscríbete y activa la campana para no perderte ninguna de nuestras próximas historias increíbles.